licenciada. Mi duda es con respecto a la ley monetaria en su artículo 21. Espérenme un ratito, solo me voy a ubicar en la 21. Sí, me surgen dos dudas ahí. Ajá. Al principio establece, salvo aquellos casos en los que a solicitud razonada de los interesados, el Banco de Guatemala otorgue autorización expresa, está prohibido hacer grabados, litografías o impresiones de billetes o partes de billetes. Mi primera duda es, ¿en qué casos el Banco de Guatemala sí otorga autorización expresa para que hagan grabados en billetes? Lo que pasa es que el artículo permite o no permite, porque mire, pues, esta es una disposición final. Y aquí, si leemos todo el artículo, dice, salvo aquellos casos en que a solicitud razonada de los interesados, el Banco de Guatemala le otorgue autorización expresa, está prohibido a cualquier persona individual o jurídica reproducir en cualquier forma, hacer grabados, litografías o impresiones de billetes o parte de billetes emitidos por el Banco de Guatemala. Igualmente está prohibida la circulación, distribución o uso publicitario. De cualquier forma, la utilización o limitación de tales billetes. La única que puede hacer es, por ejemplo, que el banco no tenga la capacidad en un momento determinado de hacerlo. Por eso dice que tiene que ser solicitud razonada de los interesados y en ese momento lo va a resolver el banco. En la mayoría de casos no lo autoriza porque no está realizado. Por eso si usted mira la segunda parte dice, los contraventores o quienes colaboren con ello a lo dispuesto en el párrafo anterior serán sancionados con multa equivalente en quetzales $10,000 de los Estados Unidos de América y el decomiso de los objetos motivo de la contravención. Por eso es que es bien difícil que se dé esa situación, pero está diciendo que lo pueden solicitar. Allá a ver si el banco lo autoriza o no. ¿Cuándo lo puede autorizar? Cuando no esté en las posibilidades él de hacer grabados, litografías o impresiones. Pero mientras tanto, es una situación que solo le corresponde al Banco de Guatemala. No sé si con esto le logro explicar, Sofía. Sí, licenciada, gracias. Y también me surgía duda con el mismo párrafo. Más adelante, cuando dice que está igualmente prohibido la utilización de imitaciones de tales billetes, no sé si entendí bien, pero eso no aplicaría también para... Yo he visto a veces que venden billetes que se ven como los reales, pero son de juguete para los niños. Sí, o sea, si tiene las mismas características, o sea, regularmente esos billetes los tiene el monopolio. Lógicamente, lo que está prohibido es que tengan las mismas características de los billetes del Banco de Guatemala. Si ustedes miran, o sea, son completamente diferentes. O sea, el color es muy parecido, pero las características son diferentes, porque si las hicieran con las características iguales, estaría prohibido y es penalizado. O sea, ya, licenciada. También hay otros billetes que los hacen, digamos, con motivos educativos, que son para que los niños se vayan acostumbrando, lógicamente, a hacer transacciones, pero como dice el compañero Anthony, tienen un sello que dice que no son originales, y con eso ya se logra desvirtuar porque sus fines son educativos, pero sí entra precisamente en esto, porque dice que igualmente está prohibida la circulación o de cualquier forma. Dice cualquier forma la utilización de imitación de tales billetes. Lógicamente, si es una imitación, tiene que tener las mismas características.
Por eso las características son completamente diferentes. No sé si con esto logro explicarle, Sofía. Gracias, licenciada. Ahora sí entendí. Sí, Andoni Emanuel Vargas Monterroso. Buenas noches, licenciada. Compañeros, buenas noches. Disculpe, licenciada, si usted me permite, yo tengo una duda relacionada al laboratorio número 5. No sé si laboratorio número 5 es la ley del presupuesto. Orgánica del presupuesto, ¿sí? Ajá. Fíjese que miremos la pregunta, porque lo que pasa es que ahorita comenzaron a hacer eso. A ver, ¿cuál es la pregunta que tiene, la duda? En la pregunta número 5, ¿sí? Usted dice, el Fondo para la Paz ejecuta un proyecto de derechos humanos por medio de un fideicomiso constituido con la financiera Somos Tontos S.A. Usted es asesor jurídico del Fondo para la Paz, se le consulta si es legal la situación o no. Entonces, yo en el artículo 33 de esta ley encontré lo relacionado al fideicomiso. Ahora, la duda que yo tengo es, por ejemplo, que si estamos hablando de la legalidad como tal del fideicomiso, porque aquí dice que tiene que ser destinado a beneficio social. Pero a mí realmente... Esa es la pregunta, porque aquí dice, ejecuta un proyecto de derechos humanos por medio de un fideicomiso, y ahí está diciendo para qué es fideicomiso, por eso le está preguntando si es legal o no es legal. Ah, muy bien, muy bien. Es que yo realmente me perdí un poquito en cuanto a que en las primeras líneas dice de un reembolso a sus entidades descentralizadas y autónomas. Entonces, ahí sí yo tuve un poquito de duda, pero usted me resuelve la duda. Sí, ahí está, ahí dice para qué son esos fideicomisos. Ah, muy bien. Y aprovechando, yo tengo, igual usted puso aquí otra en cuanto a los sistemas, si no estoy mal. Sí. En cuanto, sí, es la pregunta número 3. La pregunta número 3. Entonces, yo entendería, y estos son los que encontré, y usted me corrige si no es así. Encontré primero sistema de contabilidad integrada gubernamental, ¿sí? Sistema de tesorería, sistema de crédito público, ¿sí? Y tenemos, sí, serían esos 4, ¿verdad, licenciada? Ah, perfecto, ahí está. Con muy eso bien. Muchas gracias, licenciada. No se preocupe. Eso quiere decir que, mire, ya Anthony ya está leyendo la ley orgánica del presupuesto. O sea, son leyes que regularmente, si ustedes van a ser asesores del Congreso, tienen que conocer. Si ustedes van a ser asesores del Ejecutivo, tienen que conocer. Si van a trabajar en una auditoría, lo tienen que conocer. Entonces, comiencen a leer la ley porque aquí Anthony nos demuestra que cuando uno quiere, puede. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sin pena, aquí estoy para servirle. Anthony, le hago una pregunta. ¿Usted leyó ese artículo 237 y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Antes de leer su ley orgánica del presupuesto. Detenidamente, no, licenciada, solo cuando la hemos leído en clase. Vale, pero hágame un favor. Antes de seguir haciendo su laboratorio, lea el 237 y 238. No le va a quitar mucho tiempo y va a haber conceptos de presupuesto, que es el 237, y cuál es el contenido de la ley orgánica del presupuesto, que es el artículo 238, que siento que sí la tenemos que tener. Muy bien, licenciada. ¿Ya no hay más dudas, ninguna pregunta? Bueno, tampoco tienen ninguna pregunta de los principios de la tributación. Vamos a hablar hoy de la figura del presupuesto público, de esa figura que se habla tanto en Guatemala y que es bien importante que la tengamos definida. Bueno, lógicamente, con esto, aquí antes que nada, tenemos que leer nuestra Constitución Política de la República, que es la que nos da un marco general de las figuras que se desarrollan en Guatemala. Siempre ustedes no olviden nunca que la Constitución es algo que nosotros tenemos que leer, tenemos que tener claro en el escritorio, y es lo primero que cuando nosotros nos plantean un caso tenemos que revisar. Porque ese marco de país que somos y que queremos ser está diseñada en la Constitución Política de la República de Guatemala.
y luego, lógicamente, desarrollada en leyes orgánicas. Este artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que está en el capítulo 4, régimen financiero, y yo les pediría que por favor todos ahorita en el escritorio tuviéramos la Constitución. Si no lo tiene hoy, esfuércese para que el día martes después de la Semana Santa, ustedes tienen que tener sobre el escritorio 2 leyes que las vamos a ir a estar revisando, que son la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Qué dice el 237? Yo lo voy a ir leyendo por párrafos para que vayamos analizando cada párrafo. El 237 dice: Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. Este párrafo lo que reafirma es lo que hemos venido hablando durante todo este semestre y que tal vez yo ya los tengo cansados, pero es que el presupuesto público tiene dos grandes partidas, o que incluye la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Luego el segundo párrafo dice: la unidad del presupuesto es obligatoria y la estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir los egresos. Y aquí es donde reafirmamos ese elemento que cuando yo les di los tributos y les dije es: los impuestos van a un fondo común. No sabemos en qué se utiliza ese dinero que nosotros pagamos, porque no tiene una delimitación especial, sino lo que tiene es que va a un fondo común. Luego el tercer párrafo dice: los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos. Cuando la ley así lo establezca, sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo, al Congreso de la República, para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley puede establecer otros casos de dependencia del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen sus dependencias. Cuando habla de que es punible, quiere decir que puede ser perseguido un delito y una falta. Lógicamente, esos son aspectos que ustedes ya manejan, pero yo siempre subrayo esta cosa porque creo que es importante. Luego dice: no pueden incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada y autónoma. Entonces, dense en cuenta cómo es que ya este artículo va delineando esto. Luego dice: el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles para cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país.
En igual forma deben proceder los organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que mantienen un presupuesto propio, incurrirá en responsabilidad penal en funcionario que de cualquier manera impida o dificulte. Este artículo, lógicamente, está más que superado. ¿Por qué está más que superado? Porque hoy tenemos todas estas plataformas electrónicas que lógicamente permiten la publicidad y que permiten también que todo sea conocido. Hoy ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Finanzas Públicas, pueden ingresar en una casilla que dice presupuesto del Estado y ahí pueden ver cuál es el presupuesto del Estado que se está ejecutando y cuál fue el que se ejecutó el año pasado. Luego es importante que lean el artículo 238 porque ahí dice todo lo que contiene la ley, todito lo que controle la ley. Y también hay un artículo que es importante y que lo que tenemos que saber, y es, por ejemplo, cuando una obra se va a realizar durante 3 años, 2 años, 1 año, y aquí está la norma y dice, cuando se contrate obra o servicio que abarque 2 o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes. En cada presupuesto va a ir la etapa del avance de la obra determinada. Por eso le decía yo al compañero que es muy importante que por favor lean esos 2 artículos. No son muchos. Es el artículo 237 y 238. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a entrar entonces a desarrollar el tema del presupuesto público. ¿Qué vamos a ver del presupuesto público? Vamos a ver la ciencia que lo estudia, la naturaleza jurídica, vamos a ver la definición, elementos del presupuesto, principios presupuestarios, momentos presupuestarios y control y fiscalización del presupuesto. Este tema en la actualidad es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la institución del presupuesto no solo le interesa a los estudiosos de las finanzas públicas ni a los economistas, sino en gran punto interesa a los políticos y a los juristas. Y ahora que estamos viviendo esta época de las elecciones, lógicamente nosotros podemos determinar que todos los partidos que están contendiendo para la presidencia de la República, todos nos están hablando de planes de gobierno. Planes de gobierno elaborados por políticos, revisados por juristas, que van a hacer del país algo diferente. O sea, por eso es tan importante ver qué plan nos ofrece cada uno de los gobiernos que está participando. Luego nosotros vemos que los otros que van a ser electos son los diputados. Y los diputados también son políticos y pertenecen a un partido político. Y ellos son los que van a aprobar el presupuesto del Estado anualmente. Entonces, lógicamente, aquí nosotros podemos encontrar y se puede demostrar fácilmente que el presupuesto público en la economía de los países es importante porque sirve de instrumento en la ejecución de planes en desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, todos están hablando en este momento. ¿De qué están hablando? De un país mejor. Todos están hablando que hay que cambiar este país. ¿En base a qué va a cambiar? A un plan de gobierno elaborado por un partido político y ahí es donde este sentido tiene completa importancia. El presupuesto se ha presentado siempre en los estados independientes de la organización política que tenga, porque es necesario e importante tener bien claro los ingresos que va a percibir el Estado y los gastos que va a realizar.
Lógicamente, el tema del presupuesto tiene que ver con organización política, con esa organización como una necesidad, esa necesidad que puede ser técnica, económica y financiera. Y aquí volvemos a recapitular lo que ya dijimos bien, que el presupuesto público o el presupuesto privado, el presupuesto en general, tiene dos grandes partidas. ¿Cuáles van a ser esas dos grandes partidas? Los gastos que se van a realizar en cierto periodo de tiempo, que también son conocidos con el nombre de egresos, y los ingresos con los cuales van a ser pagados los gastos. Aquí es bien importante que sepamos, como quien dice, hasta dónde podemos realizar el gasto. O sea, no es que no podamos contraer préstamos, sí, pero eso no debería de ser la generalidad, eso debía de ser la excepción. Por ejemplo, el uso particular de la tarjeta de crédito. Si nosotros desenfrenadamente usamos la tarjeta de crédito, ustedes ya saben los problemas que se va a tener a nivel privado. Pero si nosotros activamos los gastos a nivel Estado, se van a dar cuenta que también eso hay que pagarlo. Si contraemos deuda pública, hay que pagarla. Y digamos, el presupuesto tiene que tener bien claro tres elementos que son gastos de funcionamiento, gastos de inversión y deuda, y deben de ir separados. Yo no puedo pagar deuda con gastos de funcionamiento, ni puedo gastar de gastos de funcionamiento con deuda. ¿Por qué? Porque ya me dice la Constitución política cuál es el parámetro que yo debo de seguir. Esta necesidad tuvo su origen antes al momento histórico en que el presupuesto llega a adquirir el carácter de una institución pública. Deja de ser una institución privada y se convierte en una institución pública con un profundo contenido, y ese contenido es político, económico y social. En las monarquías absolutas, como en cualquier otro periodo de la historia, se elaboraron presupuestos. También ya dijimos, independientemente de la organización política que se tenga. ¿Por qué? Porque el presupuesto es un elemento, es un instrumento de organización. Y mientras más claras se llevan las cuentas, va a ser mucho más fácil, más utilizados los fondos, que son los ingresos del Estado. Aquí hay una observación que para mí es muy importante y que vale la pena recapitular, y es que en las monarquías absolutas, como en cualquier otro periodo de la historia, se elaboraron presupuestos. Y para Matus Benavente, que es el doctrinario que nosotros estamos utilizando, eran instrumentos de contabilidad para uso privado y exclusivo del monarca, que se resistía a cualquier intento de darle publicidad o a que el pueblo tomara alguna injerencia en él. Eso ya dejó de tener importancia. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya no es un instrumento de contabilidad privado, porque ya no es exclusivo del monarca, porque ahora, aunque se resista con toda la creación de las redes sociales, hay publicidad, y el hecho de haber publicidad y ser conocido por todos hace que el pueblo tome alguna injerencia en él. ¿Qué ciencia lo estudia? Ustedes saben que cuando nosotros vimos el derecho financiero y vimos cómo se divide, dijimos que hay derecho tributario, derecho monetario, derecho patrimonial del Estado y dijimos derecho presupuestario. O sea, ya el derecho presupuestario es una rama del derecho financiero. La ciencia que estudia el presupuesto, de manera general, es la ciencia de las finanzas públicas, pero a través de una rama del derecho, y esa rama del derecho es el derecho presupuestario. Por medio del derecho presupuestario se logra determinar distintos y variados fenómenos administrativos.
distintos y variados problemas económicos y financieros. Además de ello, encontramos la legislación que rige el presupuesto desde el punto de vista de la doctrina. Su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica está compuesta por 3 tesis. Y es importante saber que a lo largo de la historia, la naturaleza jurídica del presupuesto ha sido un tema sobre el cual ha corrido mucha sangre, han discutido muchos tratadistas. Fundamentalmente los que han discutido son los italianos, los alemanes y los franceses. Y han estudiado al respecto tres corrientes bien diferenciadas. ¿Cuáles son esas corrientes? La primera corriente. La primera corriente es la que considera al presupuesto como un acto administrativo en forma de ley. ¿Quiénes son los estudiosos y seguidores de esta corriente? Es Gessé y DeWitt. A ellos dos se refiere Giuliani von Rusch en un libro que se llama Derecho Financiero. Y él decía que quienes basan sus apreciaciones en el hecho de que el presupuesto no se encuentra la norma general, impersonal, imperativo y sobre todo no se encuentra la sanción por su inobservancia, es que se puede considerar que el presupuesto es un acto de administración y él dice que ese acto de administración es económica del Estado. Y dice que aunque termine su vigencia y no se hubiera autorizado el siguiente, no por ello se interrumpe la actividad del Estado ni el movimiento económico del mismo. Y esto ya se lo leí yo en una parte. ¿Por qué? Porque si el presupuesto no es autorizado, ya les leí la norma en la Constitución Política donde dice que pueden usar el que fue autorizado para el año anterior y que le pueden hacer cambios. Los que comparten esta teoría, ¿quiénes son? Gessé y DeWitt. Ellos basan sus conocimientos en el hecho que lo único que hace el organismo legislativo es autorizar al Ejecutivo para recaudar ingresos y efectuar gastos. ¿Se recuerdan ustedes que en la ley dice quién hace el presupuesto, quién hace el proyecto de presupuesto? Dice que pasa al Congreso, el Congreso lo puede discutir y es el que lo aprueba. Limitando de esta manera el campo de acción a lo autorizado, pero dejándolo en libertad de realizarlo en la forma que considere más conveniente. Esa es la primera corriente. Un acto administrativo en forma de ley. ¿Quiénes son sus seguidores? Gessé y DeWitt. La segunda corriente. Esto considera el presupuesto como un acto, condición del legislador que determina la actuación económica del Ejecutivo, negando al igual que los anteriores que el presupuesto tenga características de una ley. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto. ¿Por qué piensan ellos esto? Porque han sido establecidos con anterioridad por otras leyes. De tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. En lo relacionado con los gastos, que es la otra partida del presupuesto, tampoco lo consideran como una ley. ¿Por qué no lo consideran una ley? Ellos decían, los gastos o pagos no se hacen en virtud del presupuesto, sino en virtud de situaciones, obligaciones o vínculos jurídicos que han nacido con independencia a la emisión del mismo.
Amplían esto considerando que no se pueden efectuar gastos o pagos que no estén contenidos o autorizados en el presupuesto. Es simplemente la condición para que estos puedan realizarse. La tercera corriente, porque les dije son 3 corrientes. La tercera corriente considera el presupuesto como una ley, con plenos efectos jurídicos, desde 2 puntos de vista. Un punto de vista formal y material. Y esta corriente tiene defensores a Genel, Ingrosso y von Rusch. Esta corriente asegura que el presupuesto es una ley en sentido formal, ya que es emitido por el organismo legislativo, puesto que dicho organismo recibe un proyecto de ley como se usa en cualquier otra materia, sometiéndolo a discusión y teniendo incluso la facultad de modificarlo. Eso es desde el punto de vista formal. Ahora, desde el punto de vista material, ellos consideran que el presupuesto es una ley que reúne ciertas características, y las características son generalidad, impersonalidad, normatividad, inoperatividad. Todo lo anterior sin dejar de reconocer que el presupuesto es una ley subgéneri. ¿Y qué quiere decir eso de que el presupuesto sea una ley subgéneri? Subgéneris, que tiene características propias. ¿En qué corriente creen ustedes que estamos en Guatemala? ¿Cuál es la corriente en donde nosotros perfectamente enmarcamos con la figura del presupuesto? Sí. ¿Sí alguien? Yo considero, licenciada, que es la 1 como acto administrativo. Pero solo será un acto administrativo porque el presupuesto en Guatemala es una ley autorizado por el Congreso de la República y se somete a una discusión en el Congreso, lo que permite incluso en esa discusión modificarlo. A ver, ¿quién más considera que es nuestro presupuesto? ¿Sí? Yo considero que Guatemala entraría en esta tercera corriente, que el presupuesto es una ley. Así es, Sofía. Exactamente así es, Sofía. Es una ley. Si nosotros leemos en esta tercera corriente, ¿qué les dije yo? Que considera el presupuesto una ley. Y efectivamente es una ley aprobada por el Congreso de la República. Tiene 2 efectos. Tienen efectos jurídicos desde el punto de vista formal y material. Porque aquí lo que se dice es que es una ley en sentido formal. ¿Por qué es una ley en sentido formal? Porque es emitida por el organismo legislativo. Porque dicho organismo recibe un proyecto de ley como en cualquier otra materia. Lo somete a discusión del Pleno del Congreso y tiene la facultad de modificarlo. Eso es desde el punto de vista formal. Y desde el punto de vista material, porque el presupuesto como ley tiene ciertas características. Tiene la característica de generalidad, de impersonalidad, de normatividad y de inoperatividad. Todo esto sin dejar de reconocer que es una ley especial, que es una ley subgéneris, y que nosotros decimos cuando es una ley subgéneris que tiene características propias. Efectivamente, está en esta tercera corriente. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros el presupuesto? Como nosotros encontremos autores, cada quien va a tener su propia definición. Lógicamente, la primera definición nos la da este profesor Flora, que es mencionado por Esteban Jaramillo en el libro Tratado de las Ciencias de la Hacienda Pública, y él da varias definiciones. Y en la primera definición
del profesor Flora, él dice que el presupuesto es un cuadro sistemático que está particularizado de los gastos y de los ingresos públicos correspondientes a un periodo administrado. ¿Qué dice Storum? Storum nos da otra definición y él dice que el presupuesto del Estado es un acto que contiene la aprobación previa de los ingresos y los gastos. Y Esteban Jaramillo dice que el presupuesto del Estado es un acto de autoridad soberana por el cual se computan anticipadamente los ingresos, se autorizan los gastos por un periodo determinado. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 237? Y dice, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. Palabras más, palabras menos, está de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. El presupuesto, señalan algunos, es una forma de asignar cantidades específicas de recursos dinerarios que ya los tiene el Estado dentro de sus arcas, los tiene disponibles. ¿Y para qué los tiene disponibles? Para ser ejecutados. ¿Y en qué van a ser ejecutados? En diferentes gastos que ocasionan la satisfacción de las necesidades de la población. El Estado de Guatemala tiene un órgano de planificación. Ustedes saben que se llama Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Ella es la oficina encargada de contribuir a la formulación de la política general de desarrollo del gobierno, evaluar su ejecución y los efectos. Lógicamente aquí se revisa si el presupuesto está de acuerdo a los planes del gobierno. Por eso cuando a la mitad del camino uno dice, pero si estos solo se dedicaron a alfabetizar, sí, pero es lo que tenían en el plan de gobierno. Entonces, abramos los ojos, miremos qué nos ofrece cada candidato en particular y si está de acuerdo a nuestras expectativas. Recuerden que este es un ejercicio ciudadano que estamos obligados a realizar. Tenemos también otro órgano encargado de lo relativo al sistema presupuestario. Y concretamente se trata de que se vele con el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos en materia financiera. ¿Cuál es? Es la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora, ¿cuáles son los elementos del presupuesto? Si ustedes revisan autores determinados, van a ver que cada quien tiene sus propios elementos. Pero nosotros, digamos, la pretensión mía es hacer un solo grupo de estas personas y el documento legal dice, esto significa que no es una previsión meramente contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino debe de comprender que el presupuesto es una ley, aunque tenga diferencia con otras clases de leyes. Es una ley que implica la aprobación del poder legislativo y un mandato estricto en materia de los gastos que en el presupuesto se contemplan. Y aquí es importante que nosotros revisemos el artículo 171 de nuestra norma legal. El artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala tiene cuáles son las atribuciones del Congreso de la República. Y dentro de esas atribuciones está aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Por eso les digo que esa aprobación tiene que estar a finales del mes de noviembre, porque son 30 días antes de que entre en vigencia.
Y yo les hago una pregunta. ¿Y cuándo entra en vigencia el presupuesto? ¿Cuándo entra en vigencia el presupuesto? A ver, el compañero que ya leyó el contenido de la ley orgánica del presupuesto, ¿qué leyó por ahí? Que la vigencia es anual. Eso quiere decir que comienza de acuerdo a nuestra disposición. ¿Sí? ¿Alguien encendió por ahí el micrófono? ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Sí, eso iba a decir de que iba a responder lo que usted había preguntado, de que era anual el presupuesto, pero tiene una peculiaridad especial. ¿Sí? Y es de que si no entra en vigencia, si no hay una ley que derogue ese presupuesto general, sigue vigente para el año siguiente y los subsiguientes hasta que exista otro presupuesto que sea aprobado por el Congreso de la República que lo derogue. Exacto, pero lo único que puede hacer el Congreso es modificarlo. Y esto es con una finalidad fundamental, que no es como quien dice, como no se aprobó el presupuesto, aquí cerramos esto y esperamos a que el Congreso se ponga de acuerdo. No, porque el Estado tiene sus propios gastos que hay que pagarlos y realizarlos. Gracias, compañero. Luego tenemos el artículo 237, que es el que yo les estaba diciendo, que dice, habla del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, dice que es aprobado en cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y que incluye la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Luego tenemos el otro elemento que es sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, cuando yo estoy diciendo sistemático, en lo primero que me pongo a pensar es que es un sistema. Este elemento se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan elaborados de acuerdo con un sistema. Esto lo que se quiere alcanzar es que por medio de este sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose la cuantía acordada para ellos y las entradas se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso, con el rendimiento probable que se espera percibir. En Guatemala, que es nuestro país, para lograr aplicar este sistema se ha utilizado un manual y ese manual se llama de planificación y programación presupuestaria del sector público, el que nos da el sistema de clasificación para los ingresos y gastos públicos, así como la metodología con la base técnica del presupuesto. Luego, el siguiente elemento es cálculo y autorización. Tenemos que saber que el presupuesto es una realidad financiera futura. Antes, 30 días antes de que entre en vigencia el siguiente presupuesto, esto debe de que estar autorizado. O sea, vamos a trabajar este año 2023 en lo que va a ser el presupuesto en el año 2024. O sea, es una realidad financiera futura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de realidad financiera futura? Significa que constituye un cálculo de los ingresos que se esperan han de fluir en las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo, al igual que la previsión de los gastos o de los desembolsos que debe de hacer el Estado. ¿Y para qué debe de hacer desembolsos el Estado? ¿Para qué debe de tener gastos el Estado? Lo hemos dicho varias veces, para atender las necesidades públicas durante dicho periodo. El cuarto elemento es el que se refiere a los gastos y a los ingresos. Y aquí volvemos a repetir algo que ustedes ya saben y que creo que estamos bien claros en esa situación. Y en lo que estamos bien, pero bien claros es en que el presupuesto público consta de dos grandes partidas. ¿Cuáles son? Ingresos, que son las
las cantidades de dinero que van a fluir en cierto periodo determinado y los gastos. Los gastos que me van a permitir satisfacer las necesidades de la población. O sea, los ingresos y los gastos son partes esenciales, pero los dos tienen una fuerte relación. Si yo no recaudo los ingresos necesarios, no voy a poder efectuar los gastos para satisfacer las necesidades de la población. Por eso dijimos cuando vimos la actividad financiera del Estado, que el Estado debe enfocar todo su trabajo para conseguir esta situación. La hacienda pública clásica sostiene un principio basado en que el Estado debe formular primero gastos y posteriormente ingresos. Esto lo sostuvo basándose en la regla financiera que se apoya en la libertad que tiene el Estado como un ente soberano de modificar el volumen de los ingresos. ¿Cómo lo modifica? Aumentando o disminuyendo los impuestos. Los impuestos y esas cantidades de dinero, esas exacciones en las que participan los particulares. La hacienda pública moderna no está de acuerdo con lo manifestado por la hacienda pública clásica. ¿Por qué? O sea, lo que dice la hacienda pública clásica es lo que yo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque la considera parcial y limitada. ¿Por qué? Porque el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta. No se determina ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones naturales. ¿Cuáles son esas limitaciones? La renta nacional que se dispone, o sea, la cantidad de dinero que tiene el Estado y las posibilidades de endeudamiento con que cuenta. Como mencionábamos anteriormente, aquí tenemos que leer, tenemos que tener claro lo que dice el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que incurrirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar, que la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común, indivisible, destinado exclusivamente a cubrir los egresos. No, eso quiere decir que no puede decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, todo el impuesto del IVA va a ser para mí. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, todo el impuesto sobre la renta va a ser para mí. No, porque todos los ingresos constituyen un fondo común, indivisible, que está destinado de manera general a cubrir egresos durante cierto periodo de tiempo. Esto se está refiriendo al tiempo de vigencia que va a tener el presupuesto. Aquí tenemos que considerar que todo presupuesto es hecho y aprobado para un espacio de tiempo limitado. Y ese espacio de tiempo tiene un nombre y se llama ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal, que nosotros lo tenemos de acuerdo al principio de anualidad, o sea, lo tenemos por año. Anteriormente lo teníamos basado en lo que lo tenía Estados Unidos. Comenzaba el mes de julio de un año y terminaba el 30 de julio del siguiente. Pero esto ya cambió. Ahora lo tenemos con año calendario. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, por eso es conocido, ese espacio de tiempo limitado, con el nombre de ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal, el que comúnmente es un año, sobre el cual descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios bases del mismo. Ahora vamos a ver los principios presupuestarios. Para estudiar los principios presupuestarios vamos a tomar lo señalado por Giuliani von Rusch. ¿Qué dice Giuliani von Rusch?
que los principios tenemos de dos tipos. Tenemos unos de carácter sustancial, que se refieren al concepto general del presupuesto, y otros que son de carácter formal, que está referido a la forma. Y cuando se refiere a la forma, estamos relacionándolo con la estructura interna que tiene que tener el presupuesto. El principal principio presupuestario de carácter sustancial es el equilibrio presupuestario, que en la doctrina clásica fue de un modo y la doctrina moderna lo modificó. Y a partir de esa modificación, los países comenzaron a tener los problemas y déficit económicos que todos conocemos. Este principio de equilibrio presupuestario, si ustedes ponen un lápiz en equilibrio, aquí vamos a dejar de compartir. Si ustedes toman un lápiz y lo ponen en el equilibrio, pasa recto, ¿verdad? Y si este lápiz lo hacemos en base al presupuesto, aquí van a estar los ingresos y aquí van a estar los gastos. O sea, si lo mantenemos en equilibrio, ¿cómo lo entendemos? Que los gastos tienen que ir planificados de acuerdo a los ingresos. No podemos endeudarnos, no podemos pensar más de otra manera, sino aplicar los ingresos a los gastos. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Bueno, lógicamente, ese principio centró la atención de los estudiosos de esa materia, porque este principio fue considerado como la regla de oro. Hasta un momento. ¿Hasta qué momento? Hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos. ¿Y qué dijeron? Permitamos el déficit presupuestario y abandonaron la lógica de lo que significa el dogma presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? No importa prestar dinero, no importa conseguir donaciones, lo que debe de hacerse es conseguir los medios necesarios, aunque sea el endeudamiento. Y esto, lógicamente, fue permitir el déficit. ¿Qué es el déficit? Cuando tenemos más gastos que los ingresos. Entonces, lógicamente, ¿esto qué es lo que nos va a generar? Problemas económicos a largo plazo. Y por eso miramos que la mayoría de países han tenido problemas económicos serios. Y los tuvo Estados Unidos, no digamos tenerlo un país chiquito y en desarrollo como nosotros. El equilibrio presupuestario, según la teoría clásica, era el equilibrio presupuestario, era la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingreso, casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a recursos provenientes de los empréstitos, que si ustedes se recordarán, los empréstitos son los préstamos y cualquier otra medida monetaria, como medios para cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de los ingresos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya han sido establecidos con anterioridad en otras leyes. Entonces aquí el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. Aquí opinó Valla Viesca. Valla Viesca hizo una obra en donde escribe sobre el presupuesto público y él dice, el presupuesto depende de la economía que se nutre de ella y esta depende del presupuesto. En la medida en que se deprime, estabiliza o desarrolla.
En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio presupuestario, sino es el equilibrio económico en general conseguido a cualquier costa. El equilibrio presupuestario y la doctrina moderna. Como quien dice, aquí ese equilibrio puede romperse. ¿Y por qué puede romperse? Porque la hacienda moderna defiende la conveniencia de que en ciertas situaciones económicas se maneje una política deficitaria del gasto. Muchas veces incluyeron la tesis que podía provocar una situación de desequilibrio. ¿Cómo hay un desequilibrio en el presupuesto? Cuando se incrementan los gastos, cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y esto tenía un fin, y el fin era que el Estado actuara con mayor eficacia en la política de empleo y en la creación de nuevas rentas. Aquí vuelve a opinar un doctrinario moderno y es Arnold Summers, que como ustedes miran el apellido es norteamericano, y él dice que algunos pretenden que el presupuesto pueda ser desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de ser equilibrados. En este tema es importante entender que cuando hablamos de un presupuesto equilibrado, lo que debemos de entender es que tanto el total de ingreso como el total de gastos representan cantidades iguales. Y aquí debemos de poner en práctica esta terminología. Debemos de mantener dos situaciones bien claras, que es el déficit y el superávit. ¿Qué es el déficit? Cuando los gastos son mayores que los ingresos. Y superávit, cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía queda un excedente. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros pretendemos y lo mejor para el Estado? Que haya superávit, que permita tener mayores ingresos en relación a los gastos y que todavía podamos guardar un pequeño excedente para una emergencia. Vamos aquí con el principio de anualidad. Y aquí nos quedaríamos, porque yo creo que ya me estoy pasando de la hora y ustedes muy gentilmente me tuvieron paciencia y me esperaron. Entonces, hay varias cositas para que podamos terminar. ¿Qué es lo que quiero pedirles? Para los que tengan tiempo, terminen sus laboratorios, estén listos, porque ya se recuerdan que ya tenemos fecha para mandarlos. Si tienen dudas de las leyes, todavía podemos discutir esto, podemos discutir las preguntas de laboratorio la semana antes del segundo examen parcial, que es cuando volvamos de la Semana Santa. Y lo otro es que quiero desearles una buena Semana Santa. Creo que merecen en su mayoría hacer ese esfuerzo y lógicamente descansar un poco, porque si se dan cuenta no hemos perdido ni una sola clase durante este semestre. Hemos estado puntuales, ustedes y yo, en cuanto al tiempo, y esto de verdad es importante. Sí, solo vamos a escuchar a Sergio. ¿Qué manda Sergio? Licenciada, buenas noches. Solo para rectificar lo del trabajo, es a mano en hojas en blanco, ¿verdad? Sí, así es. Ok, excelente. O sea, sí. Mire pues, yo le digo una cosa a mano, pero yo lo que le aconsejo es imprima el laboratorio que yo les mandé. Si necesita más espacio, denle los espacios y ahí lo va llenando así. Es más fácil, ya no copia las preguntas. Si es que yo lo había hecho en hojas en líneas. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Usted puede hacerlo como quiere. No se preocupe. Para mí
Lo importante Gracias, son las licenciada. respuestas y que vayan a mano. No tenga pena. Sí, David Otonel. Buenas Sarti noches, Pérez, licenciada. ¿qué Con una más? pregunta, a la hora de escanear los laboratorios, ¿los escaneamos por individual o se los juntamos en un solo archivo? PDF. Fíjese que para mí que tiene que ir en un solo archivo si es tan amable, para que nos pueda yo imprimir de una manera más fácil para revisarlos. Ah, buenísimo, Eli. Muchas gracias. Vale, gusto saludar. Entonces, pasen feliz noche y muchas gracias. Felices vacaciones. Nos vemos entonces. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada.